o los factores que influyen para que una persona pueda tener o como resultado enfermedad o como resultado salud. Estábamos poniendo varios ejemplos en cuanto a la forma como somos moldeados, y había puesto ese tipo de moldeamiento como que me va a dar resultado más como enfermedad, pero también puede ser que yo crezca en el seno de una familia que, al contrario de lo que habíamos dicho, si mi papá no fuma, no bebe bebidas alcohólicas, lleva una buena vida, la comida es adecuada, aunque tal vez no sea totalmente balanceada, y en el entorno donde me he desarrollado se practica mucho deporte. Entonces, lo más probable es que yo como resultado voy a tener salud. Si recibo una buena educación, entonces todo va a depender de la forma como somos influenciados o moldeados, y habíamos puesto de ejemplo a la familia en nuestros hogares y también a la influencia de la comunidad. Y bueno, heredamos una serie de cosas también que viene ya predeterminadas genéticamente, y eso pues esos serían los determinantes proximales, que son inherentes a mí, que vienen ya conmigo, o sobre los cuales yo tomo decisión en mi vida. Esos son los determinantes proximales. Y en los determinantes distales, pues uno de lo que ya hemos hablado muchísimo, uno de lo que tiene una gran influencia es la parte económica, y la parte económica es muy importante porque si yo tengo unos buenos ingresos, tengo un trabajo estable, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si ustedes tienen, por ejemplo, una esposa o un esposo, o están en una familia donde hay unos buenos ingresos, ¿qué es lo que podría eso generar en mi familia? ¿Cuál es la situación que yo pensaría que debería de hacer para lograr un buen desarrollo en todos los sentidos de mi familia, de mis hijos? Si yo tengo dinero o ingresos adecuados, pues lo primero que yo haría dentro del seno de una familia que he formado, pues lo primero que yo diría, pues vamos a tener una buena casa. Entonces aseguro mi vivienda, una vivienda segura, una vivienda moderna, que pueda tener la seguridad también para mi familia. También dependiendo de que si yo tengo un ingreso adecuado, pues voy a tener una vivienda en un lugar donde yo considero mi familia va a estar mucho más segura. Tal vez si tengo dinero también pueda comprarme un vehículo o dos vehículos. Tal vez pueda tener un mejor acceso a los servicios de salud para mi familia. También voy a mandar a estudiar a mis hijos a las mejores escuelas, a los mejores colegios, una mejor educación. Aseguro su futuro a través de una buena formación profesional. La dieta, aunque no siempre sea balanceada, pero tengo una buena alimentación en mi familia. Tal vez esté pensando incluso en generar diversión para mi familia. Puedo programarme unas vacaciones con mi familia. Si no tengo muchos problemas económicos, pues voy a tener una seguridad económica que me va a dar estabilidad mental también. Puedo tener muchísimas cosas si yo tengo un ingreso adecuado. Pero si por el contrario no tengo un ingreso adecuado y soy parte de ese 33% de las personas que vivo en línea de pobreza, o soy del grupo que caigo en la pobreza extrema, pues
también voy a tener consecuencias para mi familia, para mí, para mi esposa, para mis hijos, en ese sentido, ¿no? Y de eso es lo que hemos estado hablando muchísimo en cuanto a la parte económica. Y la parte económica es muy vital, muy importante porque influye en muchos otros componentes del desarrollo de la familia o de mi hogar o de mis hijos. En todo sentido, en cuanto a la educación, en cuanto al vestido, en cuanto a su cultura, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su seguridad, la posibilidad de poder desarrollarnos y asegurar el bienestar de mi familia ahora y hacia el futuro. Entonces, tal vez tenga menos problemas relacionados con las consecuencias que tiene la pobreza en la salud de las personas. ¿Cómo sería la dieta de una familia que tiene un ingreso por debajo, por decir, de $85 al mes? ¿Cómo sería la dieta de mi familia? Si yo divido 84, $85 para el mes, me da alrededor de $2.80 más o menos diarios. Entonces, ¿cómo sería mi desayuno, mi almuerzo y mi merienda dentro del seno familiar? ¿Cómo sería la educación? ¿Cómo sería la cultura? ¿Cómo sería el vestido? ¿Cómo sería mi vida si yo soy parte de eso, de la pobreza? Y allí también me gusta pensar a veces así, solamente como para hacer notar las consecuencias. Si yo genero un ingreso de $100 al mes, ya ante los ojos de ese indicador que revisamos por ingresos, pues ya no soy pobre. Ya no formo parte de las estadísticas como una persona pobre, pero ¿qué pensarían ustedes si fueran ustedes mismos los que tienen un ingreso de $100 al mes? Ya no son considerados pobres, pero para ustedes, ¿cómo analizarían esa situación? ¿Qué dice usted, Emily? Digamos, ¿cómo analizaría la situación de aspecto de que ya, porque estábamos hablando del que vivía con $2 diarios, ¿no? Ah, El hecho de qué iba a comer, cómo iba a ser su educación. Y me acuerdo que en la clase anterior una compañera mencionó que a punta de pan y agua. a Y punta es de que pan y agua. Y es que es verdad, digamos, con $2 uno no puede darse, como por decirlo así, el lujo de comprar alimentos ya más elaborados que tienen un mayor costo. Así es, Emily, pero la pregunta de ahora, además de eso que ya conversamos, es que si su esposo o usted genera un ingreso mayor a $85 al mes, ya no va a entrar usted en la clasificación como pobre, porque para entrar en esa clasificación de pobre, pues tiene que tener un ingreso menor a $85 al mes. Si usted o su esposo genera un ingreso de $100 al mes, ¿qué piensa ahora de esa situación? Digamos, tampoco se podría decir que podría tener una vida digna, ni tampoco darme ciertos lujos. Es un presupuesto bastante bajo para la vida en real. Los precios de los productos, por ejemplo, de comida son elevados, entonces sí me tendría que igual adaptar un poco, por ejemplo, en caso de comida, una comida fuerte, una comida bien hecha, pero durante el día, durante todo el día una comida. Para su opinión, para su percepción, si usted tiene un ingreso de $100, ¿ya deja de ser pobre? Yo creo que sí sería considerado pobre, no pobre extremo, pero sí pobre. ¿Qué haría usted con $100? Ya no es considerada pobre ante los ojos de ese indicador que revisamos, ¿no?
Habíamos dicho que esa es una de las formas de calificar la pobreza, porque hay otras formas de calificar la pobreza multidimensional, por necesidades básicas insatisfechas, por consumo, pero habíamos considerado en esta de por ingresos. Pero si vamos a por ingresos, se decía allí que pobre es aquel que tiene un ingreso menor a $85 al mes. Pero yo les pongo de ejemplo a ustedes ahora, si ganan 100 al mes o ingresan 100 al mes, ya no caen dentro de esa clasificación de pobreza. Pero mi pregunta es, ¿seguimos siendo pobres o ya no? Yo digo que sí, porque esos $100 no me va a alcanzar para una comida, para una buena educación, para tener una vivienda también digna. Sí, está bien. Muchas gracias, Emily. Maylin quiere conversar con nosotros también. Eh, ¿Qué opina sí, Maylin? doctor. Yo opino que con $100 depende de la cantidad, o sea, si es una familia muy numerosa, de verdad que eso no va a alcanzar para todos los gastos que tiene que cubrir en toda la familia, pues la alimentación, la vivienda, los servicios básicos, cosas. Entonces, Entonces, no, ¿cómo? ¿usted se consideraría un pobre o no, Maylin? Es que si solamente fuera yo, o sea, solo una persona, no es como dijo mi compañera, no sería como que hay una pobreza extrema, extrema, tendría que adecuarme al presupuesto, pero tampoco tendría como que lujos extremos. Porque mire, si son $100, usted tendría alrededor de $3.33 por día. Ay, no, entonces, yo creo que sí, entonces sí sería con esa cantidad, creo que no sería, o sea, sí sería un poco de pobreza, Yo pienso que seguiríamos siendo pobres. sí. Claro que sí, seguimos siendo pobres, pero lo que trato de hacerlos notar es que cuánta gente habrá que tiene un ingreso de 100, 150, 180, $200, pero ¿cómo se imaginan la vida ustedes con $150 o $200? ¿Es suficiente o seguimos siendo pobres aún? Seguimos siendo pobres. Seguimos siendo pobres, Fernanda. Yo pienso igual que usted. Seguimos siendo pobres. No alcanza para nuestras necesidades básicas. Y entonces, ¿cuánta gente en nuestro país, en nuestro Ecuador y en el mundo, digamos, bueno, en el Ecuador que estamos hablando ahora, ya no es calificado como pobre, pero seguimos siendo pobres? Entonces hay mucha más gente que ese 33% que no tiene ingresos de acuerdo realmente a las necesidades. O sea, en el Ecuador hay mucha más gente pobre por encima de ese 33%. Eso es lo que quiero que aprecien. Hay una franja allí muy grande. ¿Cuánto sería una cantidad de dinero que uno podría decir, usted como una esposa con 2 niños o usted como un esposo y 2 niños? ¿Cuánto sería una cantidad de dinero que ustedes digan, bueno, con esta cantidad de dinero yo ya puedo más o menos manejarme o decir aceptarlo? ¿Cuánto debería ser un ingreso así al ojo nomás? Como que estamos conversando. Yo creo que unos $500. Doctor, es que su pregunta depende de muchas cosas. Depende si tiene hijos, depende si es una familia sin hijos, depende si mantiene a los padres, depende si es solo. Claro, sí, Emily. Yo no puedo decir 500 al mes con una familia de 3 hijos, no le alcanza para nada. Pero si es sola, quizás y sí.
¿Qué dice Loira? ¿Usted quería comentar algo? No se me escuchó nada de lo que dije. No, no escuché. Que No, sí, depende. solo que dio hombre. ¿Mande? Era Loira la que estaba hablando. Sí, Loira, Loira. Eso dije que depende de la familia. Depende si es una familia de si yo gano $500 al mes y soy yo sola, pues me voy a limitar si no tengo hijos. Pero si tengo 3 hijos, los $500 que yo gano al mes voy a seguir siendo pobre. O sea, esa pregunta es relativa de a quién le está preguntando la familia. Claro, yo siempre pongo de ejemplo como que usted fuera casada y tuviera 2 niños. Entonces $500 no servirían. Si No vale solamente es alcanza. ingreso, no. No le alcanza, ¿sí? No. ¿Y cuánta gente estará en ese rango? Conozco personas que tienen 3 hijos y ganan menos que eso. Es bien duro, no sé ni cómo le hacen. Sí, pero perfecto. Pero la pregunta, digamos, sería, entonces, ¿tenemos mucha más gente pobre en el Ecuador? Sí. Sí. Entonces, lo que quiero es que pensemos así, poblacionalmente en nuestro país. Y no es que esté tratando de pintar un cuadro realmente deprimente, solamente que hay mucha gente en nuestro país que está viviendo en esas circunstancias y mucha gente en el mundo. Y ese es nuestro país. Y nuestro país, actualmente vivimos en una situación económica a nivel nacional que es realmente apremiante. Si uno ve el presupuesto general del Estado y cómo hemos estado sobreviviendo ahora último en nuestro país, es porque hemos hecho préstamos a nivel internacional, al Fondo Monetario Internacional. Y estamos viviendo en base a eso, porque nuestra economía está deprimida al igual que la de muchos otros países del mundo. Y si lo seguimos pensando así, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? Primero, tenemos que salir de este problema agobiante e impactante que nos ha provocado esta enfermedad, esta pandemia, y luego tratar de reactivarnos. Entonces, para que nosotros logremos reactivarnos va a pasar un tiempo. Y luego, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que el país alcance a un nivel de desarrollo y sea considerado un país desarrollado? Bueno, entonces los voy a dejar porque ya creo que ya mismo viene el tiempo. Todavía no, ¿no? Todavía tenemos unos 10 minutos para seguir hablando. Seguimos con nuestro arco iris. Me dijo una alumna una vez, preguntándome en un examen, me dice, doctor, ¿qué son los determinantes de la salud? Yo, lo que nos provocan problemas de salud a nosotros, los que causan los problemas de salud en las personas, los que tienen influencia sobre el estado de salud de las personas. ¿No será que usted está hablando del arco iris? Me dijo ella. Del arco iris. Y entonces me acordé de esta imagen y le digo, sí, tiene razón usted. Estoy hablando del arco iris. Del arco iris. Ya, doctor. Y no me volvió a preguntar más. Solo se acordó del arco iris. Y en ese arco iris es el que ustedes están viendo allí. Dicho así, de una manera. Doctor, no está compartiendo. No estoy compartiendo ya. Ese es el arco iris al que ella se refería. Bueno, y esa señorita, bueno, creo que quedó ya conmigo mientras yo siga compartiendo esta posibilidad de dar clases como el arco iris.
Ah, el arco iris, doctor. Ya. Y comenzó a contestar su pregunta. Entonces, tal vez recuerdo eso para que ustedes también lo traten de enlazar en su mente como el arco iris. Y el arco iris se refiere a los determinantes de los eventos de salud o las causas de los problemas de salud. ¿Y cómo se clasifican? Pues se clasifican en microdeterminantes o determinantes proximales y macrodeterminantes o determinantes distales. Si usted es casada, si tiene su embarazo, por ejemplo, para hablar del acceso a los servicios de atención de salud, que también está puesto ahí, eso le da a usted la oportunidad, primero, de poder controlar su embarazo. Entonces, es muy importante el control del embarazo. Es muy importante porque no queremos que haya complicaciones, no queremos muertes maternas y tampoco queremos mortalidad neonatal ni infantil. Un caso de muerte materna en el Ecuador actualmente es motivo de seguimiento de investigación. ¿Cuál fue la razón por la cual se produce una muerte materna? ¿Las razones fueron evitables o no? Entonces se trata de identificar aquellos factores que hubiéramos podido evitar y por lo tanto evitar una muerte materna. Y si se detectan esos factores que pudieron haberse podido evitar, pues vamos a socializar con todo el personal de salud, médicos, enfermeras, obstetrices y todos, que eso se pudo haber evitado si se hubiera hecho tal o cual intervención. Entonces es motivo de análisis. El embarazo es una condición que debe de ser monitoreada, vigilada en los servicios de atención de salud. Seguramente, bueno, yo siempre hablo en términos poblacionales y hablo en términos de que uno de los principales proveedores de servicios de atención de salud es el Ministerio de Salud Pública con toda su amplia red de servicios de atención para la salud de las personas, lo que incluye el embarazo. Un embarazo debe ser por lo menos 5 consultas durante su embarazo. ¿Y qué evaluamos en el embarazo? Evaluamos todo, medimos todo. Desde el estado nutricional de la mamá, el peso de la mamá, la presión arterial de la mamá, cuánto peso ha ganado semana a semana o mes a mes, la altura uterina según la edad gestacional, latidos cardíacos fetales. Si podemos realizar también un ecocardiograma, una ecosonografía para ver, digamos, el estado del producto, su presentación, si está en una posición adecuada para tener un parto normal o no. Podemos tomar medidas de la caja pélvica de una embarazada para saber si el canal del parto le va a permitir tener un parto normal. Detectamos muchísimas cosas. E incluso podemos dar inmunización a la embarazada. Inmunización, por ejemplo, una de las enfermedades que antes era motivo de muerte en los bebés, que era el tétanos neonatal. Entonces, actualmente administramos vacuna para el tétanos durante el embarazo. Se hacen pruebas de VIH, se hacen pruebas de sífilis, se hacen pruebas de Chagas, se hacen pruebas de todo tipo. Y eso es importante, el monitoreo del embarazo. Y luego del parto. ¿Vamos a ir a un parto normal o no? ¿Puede dar a luz normal? Los cuidados que hay que tener para un buen nacer. Y en el bebé, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a controlar?
¿Qué vamos a orientarlos? ¿Qué vamos a decirle a la mamá o al papá? ¿Cómo debe de alimentarse un bebé? ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener? ¿Cómo evitar cierto tipo de enfermedades? Que tienen que traerlo al centro de salud para que se apliquen las vacunas, que tiene que controlarse su peso, el desarrollo motor, su desarrollo neurológico. Todo podemos evaluar y controlar, jóvenes. Entonces, todos esos factores son importantes en cuanto al acceso a los servicios de atención de salud. Si una familia no tiene acceso a un servicio de atención de salud, pues en un hogar pues van a tener más riesgo de desarrollar enfermedades. No pueden tener mucha cultura en cuanto a educación para la salud, los aspectos preventivos, los aspectos curativos, los controles, los monitoreos, las orientaciones en cuanto a la alimentación. Entonces, es muy importante. Entonces, de esa manera resumida, y que, bueno, siempre voy a estar hablando yo de esto, de los determinantes de la salud, del arco iris, de los proximales, de los distales, pues hemos revisado esta sección, jóvenes, porque todo lo que viene más abajo es justamente lo que ya hemos hablado aquí, y hemos hablado bastante. Todo es igual a lo que ya hemos hablado, es una cuestión de que ustedes revisen. Y nada más, los voy a dejar y les deseo que les vaya muy bien con su lectura y que tengan una buena noche.